todos, mi nombre es Victoria Fernández y bienvenidos a mi canal I Live to Inspire Mental Health. Si al final de este video te gustó, dale me gusta y suscríbete y sígueme en Instagram at I Live to Inspire Mental Health. El video de esta semana se va a tratar sobre la culpa. La culpa que muchas veces las personas que están pasando por depresión sienten sobre cosas que ni siquiera son su culpa. Y es algo que es muy común y que es un pensamiento, un sentimiento muy destructivo, porque ese sentimiento te hace sentir como si el mundo se fuera mejor sin ti. Y es algo que muchas veces puede llevar a algunas personas a tener pensamientos suicidas o a lo mejor hacerse daño, entre muchas cosas. Hoy les voy a hablar sobre parte de mi historia y los pensamientos que a mí me venían cuando yo estaba pasando por mi peor momento con mi trastorno bipolar, con la depresión que tenía. Y una de las cosas que me pasaba es que yo sentía que el mundo sería un mejor lugar sin mí. Y cuando yo veía que mis papás sufrían por lo que yo tenía, yo les decía, la vida de ustedes fuese mejor si yo no estuviera acá, porque así no tendrían que sufrir y no tendrían que comprar todas mis medicinas y todas esas cosas. Cuando la realidad obviamente es que a mis papás se les acabaría el mundo si yo me hubiera hecho daño. Entonces, claro, en ese momento mi mente estaba muy mal y sentía, como estaba tan deprimida, sentía que todo era mi culpa. Cuando obviamente yo no podía controlar que tenía este trastorno mental, yo no podía controlar lo que me estaba pasando en ese momento. Entonces, pero yo igual sentía mucha culpa. Y eso es algo que también me pasaba con mis amigos. Yo una vez tuve una conversación con una amiga y habían ciertos temas que a mí me afectaban mucho. Y por alguna razón ese tema se tocó. Y yo estaba súper bien y de repente agarré eso y como que mi mente empezó a crear un montón de pensamientos, un montón de como historias que ni siquiera eran reales y me hacían sentir mal. Yo específicamente decía que yo nunca iba a poder estar con nadie porque si esa persona estuviese conmigo no sería justo, porque yo tengo trastorno bipolar y quién quiere estar con alguien como yo, y entre muchas cosas. Entonces yo decía que yo siempre lloraba, entonces que yo era muy fastidiosa y yo me empezaba a poner como que una burbuja en mi cabeza y no sabía cómo salir de esos pensamientos, sino que me ponía a llorar y me ponía muy mal sobre cosas que, bueno, que ni siquiera habían pasado, que ni siquiera iban a pasar, porque yo después en la vida me di cuenta de que eso no pasó y no era verdad. Y bueno, sí, me sentía muy mal y ahora yo veo que eso es algo que es muy común, que mucha gente pasa por eso. Y eso les afecta a esas personas, o me afectó también a mí en muchas áreas de mi vida, específicamente mi relación con otras personas y cómo yo me sentía conmigo misma. Entonces, lo que pasa es que muchas veces uno piensa que cosas que ni siquiera están en nuestro control son nuestra culpa, y cuando no podemos hacer nada sobre esas cosas, cuando no podemos controlar cómo actuamos o cómo nos sentimos aún peor, y lo que hacemos es que empujamos a las otras personas que están alrededor de nosotros como que más lejos, los alejamos porque no queremos afectarlos, cuando la realidad es que cuando nosotros hacemos eso, les está afectando a ellos más, porque ellos quieren estar en nuestras vidas. Porque uno se dice, o sea, si esta persona está en mi vida es porque quieren. Uno no puede forzar a nadie a que esté en la vida de uno. Entonces, al decir estas cosas, las personas a lo mejor se alejan, pero no se alejan porque no te quieren, sino que les duele que piensen que no les importas o que el mundo estaría mejor sin ti. Entonces, sí, eso es algo que pasa, y cuando pasa eso, como uno tiene que aprender a controlar la mente, a preguntarse, o sea, ¿por qué estoy pensando esto? Y es el momento que te llega una culpa,
así como que mi amiga o mi amigo no quiere estar conmigo porque hizo esto, eso significa que me odia, que no me quiere en su vida, que no sirvo para nada. Y eso no es la verdad. Hay veces que uno piensa algo que ni esto, nada, no tiene nada en común. Entonces, tal vez a esa persona tú le dices, tú me odias por esto, y esa persona te mira como que, ¿por qué dirías eso? Lo que hice no tuvo nada que ver contigo. Entonces, claro, eso afecta las relaciones porque hacemos que las otras personas se sientan mal sobre algo que ni siquiera es verdad. Entonces, en esos momentos uno tiene que analizar los pensamientos y decir, ok, me siento culpable, tal vez es que una ansiedad me está haciendo sentir de esta manera, pero me siento culpable. Y ahora, ¿por qué me siento culpable? Entonces uno dice, bueno, es por esto. Siento que yo soy de esta manera, entonces la gente me odia. Ok, pero si esa gente me odiara, no estuviese en mi vida. Entonces, eso no puede ser verdad. O tal vez esa persona hizo esto por aquella cosa o por esto y no tiene nada que ver conmigo. Entonces uno lo que hace es que empieza como que a jugar con la mente, a decirle que todas las cosas que está pensando son mentiras. Y no es algo muy fácil porque la mente es muy poderosa y te puede hacer sentir horrible, y te da como que siempre hay como que siempre hay algo que hace que el pensamiento negativo sea válido cuando no lo es. Entonces, con este ejercicio uno empieza a manejar la mente, a manejar los pensamientos, y no es algo que viene de un día al otro, sino que toma trabajo, y hay veces que sí vas a dejar que esos pensamientos ganen. Pero lo importante es comenzar. Lo importante es comenzar y comenzar desde el primer pensamiento que te viene. Y es como una dieta que uno dice que, bueno, yo voy a comenzar mañana en vez de comenzar hoy. Y entonces se convierte como un ciclo vicioso, que a la final no te ayuda. En vez tienes que hacer desde el primer pensamiento, que va a ser el más difícil, uno decirle al cerebro, para. Es muy fácil decir, yo no merezco nada, todo es mi culpa, y es muy difícil decir, eso no es verdad. Mi mente me está mintiendo, mi mente no va a tener ese poder sobre mí. Entonces, como es tan difícil, es muy difícil comenzar a manejar la mente, lo cual significa que hay que hacerlo desde el próximo pensamiento que te venga así, desde el próximo, hacerlo desde ahí, y no es algo que va a ser fácil, hay veces que no te va a funcionar y no importa que no te funcione porque hay que intentar otra vez. Hay que entender también que no todas las relaciones van a ser de por vida. Hay veces que pasan cosas que no son nuestras culpas y hay veces que las relaciones se acaban. Hay veces que uno pierde amigos, hay veces que uno pierde una pareja, y esa es la vida. Y no significa que por eso tu vida se acabó o no vales nada o todo es tu culpa, porque no es así. Sino que hay que verlo de una manera positiva. ¿Qué me trajo esa persona a mi vida? Me trajo una enseñanza, me dio el cariño que necesitaba en ese momento. Por ejemplo, cuando a mí me diagnosticaron con todo, yo tenía unas amigas que me ayudaron mucho y que el día de hoy nosotros no hablamos casi, pero esas personas me ayudaron en ese momento en mi vida, donde las necesitaba. Y yo siempre voy a estar agradecida por eso, porque la gente viene y va, pero cada persona te deja un mensaje, te deja algo en tu vida, sea bueno o sea malo. Si es malo, es una enseñanza. Así que hay que entender que la vida es así, y también hay que entender que la gente no es perfecta y que la gente te va a decepcionar a veces, y eso es normal porque somos humanos y eso va a pasar. Y porque una persona haga una cosa mal una vez no significa que esa persona es mala, que la debes odiar o que esa persona te odia a ti, porque la vida no es blanco y negro. En la vida pasan muchas cosas y hay que siempre tratar de ser positivos y tratar de ponernos en los pies de la otra persona, aun cuando las cosas que tratemos de imaginar positivamente no sean verdad, porque eso lo que hace es que nos da a nosotros una paz interna. No es sobre la otra persona, es sobre uno mismo. Entonces, la culpa hay que entender que es algo que pasa cuando uno está deprimido muchas veces, y que es algo que no es nuestra culpa, pero es algo que siempre uno puede
trabajar para controlarlo. Hay muchas cosas, por ejemplo, yo no puedo controlar que yo tengo un trastorno bipolar, pero yo sí puedo controlar mi actitud sobre mi trastorno. Yo puedo controlar cómo manejo las cosas en mi vida y cómo hago para mejorar cada día. Entonces, bueno, este fue el final del video y si te gustó, dale me gusta, suscríbete y compártelo con alguien que piensas que necesita escuchar este mensaje. Y también sígueme en Instagram, I Live to Inspire Mental Health. Siempre recuerda que hay luz al final del túnel y un mal día no significa una mala vida.